En Juan capítulo 21 se nos dice que los discípulos habían pasado la noche pescando, pero no habían podido pescar nada. Y entonces el Señor les dice que echen la red a la derecha, hacia el lado derecho, y sacaron 153 peces. 153 peces. Yo le pedí a Dios que me enseñara qué significaba esa profecía, qué significaba ese número. Y Dios me enseñó que es una profecía. De hecho, es una confirmación de la parábola de la higuera, que es una super profecía. La parábola de la higuera es una super profecía y la encontramos señalada en diferentes partes de la Biblia. Esta es, digamos, parte de la parábola de la higuera. 153 peces es la suma de los números que menciona la parábola de la higuera. 70 más 80 más 3, el resultado de esta suma es 153. 153. Vamos a ir a la parábola de la higuera que dijo Jesús en Mateo 24 para poder explicar esta profecía de Juan capítulo 21 de los 153 peces. Repito, los 153 peces lo que hacen es señalar la profecía de la parábola de la higuera, que nos dice que en el año 2018 se cumplieron 70 años desde el nacimiento de Israel y en el 2028 se cumplirán los 80 años y luego los 3 años más que Salmo 90 señala, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Allí se nos dice Jesús, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo esto acontezca. ¿De qué está hablando Jesús allí? A Jesús le preguntaron, al principio del capítulo 24, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note bien esta parte que he mencionado ya antes. Ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? No es solamente hablando de las señales que Jesús está aquí en Mateo 24. Él está respondiendo a esas dos preguntas de los discípulos. ¿Cuáles serán las señales? Y vemos que Él narra las señales aquí en el capítulo 24. Pero también ellos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús en Mateo 24 está hablando sobre la destrucción del templo de Jerusalén y también las señales de la segunda venida de Cristo. El cumplimiento de la semana número 70 2 veces. Una vez, la primera vez estaban cumpliendo ahí en los 7 años desde el ministerio de Jesús hasta el apedreamiento de Esteban. Jesús señala entonces los 7 años desde que vino el ejército romano, que fue la señal que él dijo para ellos huir, desde ese año hasta que terminó la guerra de Judea, que fue una guerra de 7 años en el año 73. Jesús estaba hablando de las señales de esa semana y cuándo ocurriría también, y de las señales de los últimos 7 años de la historia de este mundo, que comenzarán en el año 2024. Entonces Jesús le está contestando a ellos cuándo serían estas cosas. En eso es que nos estamos concentrando ahora, en el cuándo, la respuesta a cuándo. Entonces tendríamos que decir el año, Jesús le dijo a ellos, cuando veáis el ejército romano rodear la ciudad, entonces huid a los montes. Y cuando ellos vieron la señal, huyeron. Pero también le dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y exactamente se cumplió la palabra de Jesús. Contando desde el año primero, el año 1, contamos 70 años
Y entonces nos lleva exactamente hasta el año 70. Y allí fue la destrucción del templo. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces vemos que a los 70 años ocurrió eso que Jesús estaba prediciendo. Y 3 años después, entonces, 3 años y medio después, terminó esa semana de 7 años. Aquí tenemos que ir al libro al Salmo 90, porque esta es una de las bases para esta profecía de la parábola de la higuera. En Salmo 90, versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años. Ven, entonces Jesús dijo, no pasará esta generación. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos años tiene una generación? Y entonces nos basamos en la misma Biblia. El Salmo 90 dice que una generación son 70 años. Y a los 70 años entonces se cumplió esa destrucción. Pero también dice que son 80 años. Y para nuestro tiempo entonces tomamos el 70 y también el 80. 70 y el 80. 70 años nos llevan desde el nacimiento de Israel, así como en la destrucción de Jerusalén, Jesús profetizó allí 2 semanas número 70, los 2 cumplimientos que faltaban. Entonces, desde el nacimiento de Jesús, hasta la destrucción de Jerusalén tenemos 70 años. Usted podría decir, bueno, Jesús no nació en el año 1. Pues Jesús nació 2 años y pico antes del año 1. Y eso lo encontramos en el Salmo 90. Antes del versículo 10 se menciona la palabra día 2 veces. Entonces, si queremos contar desde el nacimiento de Jesús hasta la destrucción de Jerusalén, son 72 años y aquí en el Salmo 90 está profetizado. Entonces, así como a Jesús se le llama en la Biblia el Hijo de Dios, también a Israel, la nación de Israel, se le llama mi hijo. Dios le llama mi hijo, también se le llama el Hijo de Dios. Desde 1948, cuando nació Israel, entonces contamos 70 años, llegamos al año 2018. La profecía señala el año 2018, los 70 años, y entonces contando 80 años, que dice aquí que una generación también son 80 años al máximo, entonces 1948 al 2028 tenemos entonces 80 años. Entonces aquí tenemos, sumando 70 más 80, tenemos 150. Nos faltan 3 porque allí en Juan 21 son 153 peces lo que salieron. ¿Dónde está el 3 que falta? Lo encontramos allí, versículo 12 del mismo Salmo 90. Allí dice que enséñanos a contar, de tal modo a contar nuestros días. Ahí está la palabra días una vez. El versículo 14, también todos nuestros días. Ahí está la palabra días por segunda vez. Y el versículo 15, alégranos conforme a los días. 3 veces la palabra días simbolizando los 3 años que le faltan a la parábola de la higuera para completar 153. Entonces la parábola de la higuera no termina en el año 2028. La parábola de la higuera termina en el año 2031. Y esta profecía de Juan 21, de esa pesca milagrosa después que Jesús ya había resucitado, es una confirmación de que lo que dice el Salmo 90, que esto con la palabra días que simbolizan 3 años más, esta es la verdad. Es una confirmación de que la parábola de la higuera es verdad, es una profecía real, es una profecía verdadera. Y como dije al principio ya, la parábola de la higuera es una super profecía. ¿Por qué? Porque encontramos otras profecías en la Biblia que señalan a esta parábola, la parábola de la higuera, como lo vamos a ver también en otro texto
del Antiguo Testamento. Voy a presentar entonces diferentes profecías, así que señalan la parábola de la higuera, y después vamos a presentar de lleno la profecía de la parábola de la higuera, porque hay otros textos que son base de esa profecía que todavía no he compartido con ustedes. Pero esta profecía garantiza, le da un sello de verdad a esa profecía de Jesús, de Mateo 24, la parábola de la higuera aprender la parábola. Entonces, sumando 70 más 80 más 3, nos da 153. 153. Esto lo que está es confirmando esta profecía. Confirmando esta profecía. Vamos al libro de Segunda de Crónicas 2, donde también nosotros encontramos otra confirmación de esta profecía y también de la profecía de Jesús. Recuerden, esta pesca milagrosa de Jesús es una profecía. Es una profecía. Los peces simbolizan a los salvados. Si ustedes conocen la historia de la iglesia cristiana primitiva, recordarán que cuando un cristiano en la persecución, en la que se tenían que esconder en las cuevas debajo de Roma, en las catacumbas, cuando ellos se encontraban en un lugar que podía ser peligroso para ellos porque estaban bajo persecución, no querían identificarse como cristianos, cuando ellos sabían que el otro era cristiano, aunque no se conocían, ellos dibujaban un pez. Cuando el otro veía que él dibujaba un pez, entonces lo que él entendía era que él estaba diciendo que él era cristiano. Entonces ellos se identificaban con un pez. ¿Por qué? Porque Jesús, uno de los símbolos que Jesús usó fue como vemos en Juan 21. También nosotros encontramos que en Lucas 5, cuando ellos estaban otra vez en una pesca, en Lucas 5, dice que habían dos barcas. Habían dos barcas. Y esas dos barcas se juntaron para poder sacar la gran cantidad de peces. Note bien, eran dos barcas, según nos dice el libro de Lucas, capítulo 5. Y tuvieron que juntarse las dos para poder sacar la multitud de peces, porque una sola no podía sacar esos peces. Entonces, ¿qué simboliza esa otra pesca milagrosa que ocurrió al principio del ministerio de Jesús? Simboliza que la cosecha de los salvados, simbolizada por los peces, no se hará hasta que se cumplan los 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesús, 2000 años nos lleva al año 2031, porque Jesús murió y resucitó en el año 31. Entonces, eran dos barcas, salió una, pero la otra vino a ayudarle. Y cuando la otra vino, entonces pudieron sacar las redes. Cuando se cumplan los 2000 años, en el 2031, entonces será la pesca, se completará la pesca de todos los salvados, que es simbolizado por los peces allí. Y después de eso fue que Jesús le dijo a Pedro allí mismo: te haré pescador de hombres. Lo voy a hacer pescadores de hombres. Entonces Jesús está allí comparando a los hombres con los peces. Está utilizando este símbolo. Entonces, así como vemos en el Salmo 90, que nos dice, nos da la cantidad de 70, 80 y también el 3, 153, la encontramos, esta simbología también la encontramos en el libro de Segunda de Crónicas 2, versículo 2 nos dice: y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas. Aquí se está, esto es para el trabajo de la construcción del templo, el templo que construyó Salomón. Designó 70,000 hombres que llevasen cargas, 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Noten bien la cantidad. 70,000 hombres. Pero aquí tomamos, en el símbolo, aquí tomamos
70 mil, pero tomamos solamente aquí en el símbolo el 70. Ven, lo mismo que menciona el Salmo 90 de que una generación son 70 años. Tomando la primera cantidad aquí, tomamos el 70. Eran 70 mil para llevar las cargas. Eran 80 mil hombres. Después dice 80 mil hombres para cortar las piedras grandes, para construir el templo. Oigan bien, 80 mil para cortar las piedras. ¿Y recuerdan les recuerda algo eso de las piedras? Eran piedras grandes, recuerden que era para construir el templo. Piedras grandes y cuadradas que cortaban allí los canteros, los hombres que cortaban en las montañas las piedras. Recuerdan el libro de Daniel, que la segunda venida de Jesús se presenta como una piedra cortada del monte. Una piedra cortada del monte. Y aquí viene entonces y se nos dice que 80 mil cortaban las piedras en los montes, en las montañas. Y entonces nos presenta, la profecía nos señala aquí que esos 80 señalan el año 2028, cuando faltan solamente 3 años y medio para la segunda venida, para esa piedra que vio el profeta Daniel en el capítulo 2 de Daniel, que viene y entonces le da la estatua en el pie y la desmenuza, simbolizando a Cristo viniendo en su segunda venida. Entonces, 80 mil, y luego menciona 3.600 que los vigilasen. Ahí está, 3.600 para vigilar a esta persona, para ponerlos a trabajar. Entonces tenemos aquí el 70, igual que en Salmo 90, 70, el 80, y tenemos también el 3, 153. 153, aquí tenemos algo diferente, porque aquí se amplía un poco la profecía. En lugar de decir solamente 3, como está en Salmo 90, que dice que está la palabra días 3 veces, aquí nos añade el 6. Y recuerdan que ya hemos hablado de los 3 años y medio que presenta el libro de Apocalipsis. Incluso lo vimos ya en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, el 3 y el 6, que simboliza 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses, porque desde el año, los 7 años se dividen en 2. La tribulación comienza en el 2024 hasta el 2028. Hasta el 2028. Y desde el 2028, desde la Pascua del 2028 hasta la fiesta de tabernáculos del 2031 son 3 años y medio. Si usted no calcula de esa manera, contando tomando en cuenta las fiestas, entonces se va a confundir. Los 7 años de tribulación comienzan exactamente en otoño, en tabernáculo del año 2024. Tabernáculos del año 2024, así que es al final del año 2024, al final del año casi, ¿no? Solamente 3 meses del año 2024. El primer año de la tribulación, de los 7 años de la tribulación, es mayormente el año 2025, aunque comienza en el año 2024. Entonces, desde otoño, desde la fiesta de tabernáculos del año 2024 hasta Pascua, la fiesta de la Pascua del año 2028, ahí tenemos exactamente 3 años y medio. 3 años y medio, tiene que calcularlo de esa forma. Y entonces desde allí, desde la Pascua del 2028 hasta la fiesta de tabernáculos del 2031, tenemos 3 años y medio más, los últimos 3 años y medio señalados aquí por la profecía con el 3.600, 3 años y 6 meses. Entonces así se calculan los 7 años, así presenta la profecía los 7 años de tribulación. Entonces vemos aquí que se menciona también en el versículo 18 de 2 Crónicas 2, 2 Crónicas 2,
el 2, el 17 y el 18. El 18 menciona lo mismo que leímos en el versículo 2. Pero hay algo muy interesante que lo encontramos en el versículo 17. Noten ahora. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre. Y fueron hallados 153.600. Noten bien esto. 153.600. ¿Recuerdan la profecía de Juan 21? Los peces que sacaron fueron 153 y todavía no lo hemos leído, pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Juan 21, 11. Juan 21, 11. Y luego vamos a volver aquí para tratar un poco más esta profecía de la pesca milagrosa. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. 153. Ahora, vamos a Segunda Crónicas otra vez. Dice, y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153. 153, las mismas palabras que encontramos en Juan 21, 11. 153. Y en Juan 21 es una profecía porque ya dijimos que la pesca, como en Lucas 5, la pesca milagrosa es un símbolo de la segunda venida de Cristo. En Lucas 11 y también en Juan capítulo 21. Y entonces presenta el 153 allí. Y aquí en Segunda Crónicas, la construcción del templo de Salomón también es una profecía, como lo vamos a seguir viendo ahora. Y también tiene más simbología que no la vamos a tratar aquí, por eso en otra ocasión volveremos a presentar específicamente las profecías de la construcción del templo. La profecía de la construcción del templo. Fíjense bien, dice allí 153, aquí está escrito. Segunda Crónicas 2.17, 153. Allí lo subrayé y allí terminé la línea porque quiero enfatizar que presenta la misma cantidad que Jesús presenta en Lucas 21. Y si esta es una profecía de la segunda venida, la pesca milagrosa, también la construcción del templo de Salomón es una profecía sobre la segunda venida de Cristo. 153, lo mismo, y entonces sigue 153, y aquí lo separé, ven, la línea se corta ahí, 1600, pero lo que quiero enfatizar aquí es 1006. Vayan tomando el símbolo que quiero enfatizar, 1006. ¿Cuál es la profecía que Dios tiene aquí para nosotros? 6 veces 1000. 6 veces 1000. Aquí está señalando que el mundo duraría solamente 6000 años. 6 veces 1000. Y esto lo vamos a ver en otras profecías, en Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento otra vez. 6 veces 1000 es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí. Los 6000 años terminan cuando se cumplan la profecía de los 153, que se cumple en el año 2031, como ya hemos explicado. Se cumplen los 6 veces 1000 años que encontramos en muchas partes de la Biblia, incluyendo aquí en Segunda de Crónicas, incluyendo con la construcción del templo, como lo veremos ahora. Si usted va a Apocalipsis 20, allí se menciona la palabra 1000 años 6 veces. 1000 años 6 veces. Apocalipsis 20, ¿por qué repito esto de Apocalipsis 20? Porque en Apocalipsis 20 se explica lo de los 1000 años.
los 1000 años, que es el año 7000 que pasaremos con Jesús en el cielo. Recuerden que Jesús dijo que Él se iría, en Juan 14, 1 al 13, Jesús dijo que Él se irá, pero que Él regresará para que donde Él esté, que nosotros también estemos. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Nosotros nos iremos al cielo con Jesús. Eso es lo que enseña la palabra, la palabra de Dios. Entonces, también aquí se presenta el inicio de los 7 años de tribulación. El inicio de los 7 años de tribulación. En el versículo 2 del capítulo 3 nos dice: comenzó a edificar en el mes segundo a los 2 días. El mes segundo a los 2 días del mes, a los 2 días del mes, en el 4.º año. Note los números aquí. El mes segundo, ahí tenemos un 2, segundo, un 2. A los 2 días, otro 2. Y en el 4.º año, ahí tenemos un 4. Un 2 y un 4. Esto es lo que simboliza, es el año 2024. Año 2024, que no lo tenemos aquí en esta profecía, pero sí ya lo hemos presentado en otras profecías. El inicio de los 7 años de tribulación. El inicio de los 7 años de tribulación. Y esta profecía, fíjense lo interesante de esta profecía de la construcción del templo de Salomón. Los 7 años de tribulación comienza en el año 2024, y entonces tenemos 7 años nos llevan al 2031. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, el capítulo 6, el versículo 38, allí nos dice que la construcción del templo duró 7 años. Oiga bien, la construcción del templo de Salomón duró 7 años. Y allí, donde habla del inicio del templo, nos simboliza el año 2024. 2, 2 y 4, ya lo vimos. Y aquí en Primera Reyes, que habla de lo mismo, que habla Crónicas de la construcción del templo, Primera Reyes 6:38 nos habla de que el templo se construyó en 7 años. Y allí nos dice también la profecía cuando terminan esos 7 años. Allí nos dice que, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés. Fíjense bien, las 2 puertas. Y recuerdan lo que presenté en otro video, de cuando Jesús dijo, ahí mismo en la parábola de la higuera: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Cuando Jesús dice a las puertas, está señalando las puertas que menciona la Biblia en diferentes partes del Antiguo Testamento, que señalan el año de la segunda venida de Cristo. Entonces aquí lo vemos otra vez. Versículo 24 de Primera Reyes 6 dice: pero las 2 puertas eran de madera de ciprés. Entonces vemos allí que menciona 2 puertas. 2 puertas. Y entonces el versículo 36 dice: y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas. 3 hileras de piedra labrada y 1 hilera de vigas de cedro. 3 y 1. Ahí tenemos el 3 y el 1 simbolizando el 31. Entonces, 2 puertas, 2000, y luego 3 y 1, año 2031, el año 2031. Y allí nos dice, allí nos simboliza también los 6000 años. Dice el versículo 34, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas, ahí vuelve otra vez el 2, tenemos 4 ya, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas, ahí tenemos otra vez, por tercera vez el 2, y las 2 hojas de la otra puerta también giraban.
Entonces allí menciona, hablando de las puertas, menciona el 2 3 veces. 2 más 2 más 2, el resultado es 6. Allí simboliza los 6000 años, desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo. 6000 años exactamente, y allí también se nos simboliza que termina en el año 2031, después de los 7 años de tribulación, simbolizado por los 7 años que duró Salomón construyendo el templo. Pero también encontramos otro simbolismo interesante. Salomón no solamente construyó el templo, que duró 7 años, sino que él también construyó su casa. Y construyendo su casa, él duró 13 años exactamente. En el mismo periodo de tiempo, un periodo de 20 años, se divide en dos periodos de tiempo. 7 años construyendo la casa de Jehová y 13 años construyendo la casa de Salomón. Entonces ahí tenemos un simbolismo interesante. El 13 ya hemos dicho que simboliza el anticristo. El 13 simboliza el anticristo. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. También lo encontramos en el libro de Esther. Lo encontramos también en el libro de Nehemías. El 13 simboliza al anticristo. El número 13 también simboliza el año 2013. El año 2013. ¿Por qué? Porque en el año 2013 se eligió el Papa Francisco, el 8º Papa, como dice Apocalipsis 17. En el año 2013, y fue elegido un día 13 del año 13, el día 13 del mes 3 del año 13, del año 2013. Y como ya presentamos en el estudio de Nehemías, Nehemías tiene solamente 13 capítulos, simbolizando el año 2013 y simbolizando también el anticristo, que es el número 13. Y allí lo que dice Nehemías 13 es que se le hizo un lugar en el templo de Jehová a Tobías, que es símbolo del Papa Francisco. Por eso en el año 2013, el que entró a ocupar la silla de San Pedro, a ocupar el reinado del Vaticano, ese es Lucifer, el mismo Satanás con un cuerpo humano, es el anticristo. Eso es lo que dicen diferentes profecías. Entonces este simbolismo lo encontramos aquí también. Vamos al libro de Juan, el capítulo 21, y allí se nos habla entonces de esta pesca milagrosa. Jesús ya había sido crucificado, Jesús había sido puesto en la tumba, pero Jesús también había resucitado. Jesús había sido ya glorificado, y entonces se le apareció varias veces a los discípulos. Esta no fue la primera vez, sino que ya se le había manifestado otras veces, y comienza diciendo: después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Jesús se manifestó otra vez. Eso está señalando la segunda venida de Cristo, cuando cuando Jesús mismo dijo: vendré otra vez, vendré otra vez. Así comienza el capítulo 21 de Juan. Se manifestó otra vez, señalando que esto que se menciona aquí es una profecía sobre la segunda venida de Cristo. Ya hemos dicho anteriormente que el mayor profeta de todos los profetas es Jesús. El mayor profeta fue Jesús, y está profetizado desde el tiempo de Moisés, cuando allí se nos dice la palabra que Dios levantaría un profeta, Dios levantaría otro profeta, comparándolo con Moisés, porque Moisés fue un gran profeta, porque Dios lo usó para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo cruzar el Mar Rojo, llevarlo a través del desierto y entonces llevarlo hasta Canaán. Si vemos en las profecías, es lo mismo que se menciona en las profecías. La iglesia, Apocalipsis 12, va al desierto, pasa por el desierto. Si vemos también
El mar rojo está simbolizado, el mar, por las aguas que tira el dragón para que se lleve a la iglesia, simbolizado por la mujer en Apocalipsis 12. La iglesia tiene que vencer las aguas, la iglesia tiene que pasar el desierto para poder llegar a Canaán, a la Canaán celestial, a la Canaán celestial. Entonces, así Moisés guió a este pueblo a saliendo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Jesucristo entonces viene y Jesús también es el que salva a su pueblo, y Jesús es el que finalmente va a liberar a su pueblo, así como Moisés liberó al pueblo de Israel, así como Moisés liberó al pueblo de Israel. El versículo 2 nos dice allí que habían 7 de sus discípulos. Fíjense bien, si los discípulos que quedaban, después que habían sido 12, ya quedaban solamente 11, ¿por qué aquí en este hecho habían solamente 7? Porque están simbolizando los 7000 años. Está simbolizando los 7000 años. Son 6000 años desde la entrada del pecado hasta la liberación en la segunda venida. Pero hasta que se ponga todo debajo de los pies de Cristo, hasta que Dios ponga todo debajo de sus pies, son 7000 años. Pasaremos 1000 años en el cielo, y 7000 años después, 1000 años después de la segunda venida, se cumplen los 7000 años. Y entonces allí 7 años y 7 meses después, entonces la tierra será hecha nueva y comenzará la eternidad ya libre del pecado y en una tierra nueva. Esto es lo que están simbolizando estos 7 discípulos allí en esa pesca milagrosa. Y comencé a decirle que Jesús es el mayor de los profetas. Las profecías que Jesús hizo están simbolizadas en los hechos reales que registra la Biblia que ocurrieron con Jesús y los que les rodeaban. Muchos de ellos eran símbolos de, como estamos viendo ahora, eran profecías simbolizadas por este hecho real. Y también en las parábolas de Jesús hay profecías que señalan el tiempo de la segunda venida, que nos da el tiempo, como dice Nehemías, que él le dijo el tiempo cuando le preguntaron que cuándo volvería. Nehemías simboliza allí a Jesús. Él le dio el tiempo, y Jesús, el tiempo que nos dio son 2000 años. Bien, entonces nos dice allí que ya iba amaneciendo, versículo 4, refiriéndose allí al tiempo de la segunda venida de Jesús. Amanecerá, será el maravilloso amanecer para el pueblo de Dios que estará pasando por la gran tribulación. La iglesia de Dios estará pasando por la gran tribulación, y entonces la segunda venida de Cristo será como el amanecer de una noche muy oscura. El versículo 6 nos dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Echad la red a la derecha de la barca. Recuerdan en Mateo 25, 31 al 34, cuando Jesús dijo que los que estaban a su izquierda eran los cabritos y los que estaban a la derecha eran las ovejas. Entonces ellos no habían podido sacar nada, porque en la segunda venida de Jesús no se van a sacar los cabritos. Los que están separados de Dios, los que han rechazado a Dios, finalmente no serán rescatados en la segunda venida. Por eso ellos no habían sacado nada, porque estaban tirando la red hacia la izquierda. Pero cuando Jesús le dijo, tírenla hacia la derecha, entonces sacaron un montón de peces, 153, que ya dijimos que está señalando el año 2018, 2028, 2031, cuando será la segunda venida de Cristo. Entonces, echarla a la derecha lo que simboliza es Jesús en su segunda venida, dice allí en el Sermón del Monte, en el sermón de Mateo 24, allí
dice que Él enviará a sus ángeles y estos irán a los 4 ángulos de la tierra y van a recoger a los salvados, simbolizando esta red. Esta red simboliza la segunda venida y los ángeles de Dios que van a recoger y a juntar a los escogidos y a los salvados y llevarlos con Jesús al lugar donde Él se fue cuando se fue de esta tierra, que dijo: me voy y voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. O sea, el cielo, está refiriendo al cielo. Dice que eran una gran cantidad de peces, Recuerdan que en Apocalipsis capítulo 7, allí se nos dice que Juan vio 144,000, pero también vio una gran multitud. Los salvados serán muchos, claro, en comparación con los perdidos serán pocos, así lo presenta la Biblia, que somos pocos en comparación con los perdidos, pero seremos muchos. Es una gran multitud, dice allí el apóstol Juan. Entonces, se nos dice allí que Pedro, después que supo que era el Señor, que era Jesús, él se ciñó la ropa. Y si vamos a Apocalipsis 19, 7 y 8, allí se nos dice que la iglesia será vestida de lino limpio, lino fino y resplandeciente. Nos dice el apóstol Pablo que en el momento de la segunda venida de Cristo nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un instante nos seremos transformados de este cuerpo corruptible, como dice Pablo, a un cuerpo incorruptible. Y entonces nosotros tenemos una vestidura de luz. Por eso dice un vestido blanco y resplandeciente, como Adán y Eva al principio. Por eso cuando pecaron, ellos vieron que estaban desnudos, porque ellos no estaban desnudos antes de pecar. Ellos estaban vestidos como los ángeles, con un vestido de luz, que nosotros no entendemos realmente eso, pero sí muy pronto lo vamos a entender. Lo que es estar vestido con un vestido puesto por el mismo Dios, un vestido de luz resplandeciente. Bien, seguimos, dice allí: los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Allí vemos 200 codos. Estos 200 codos simbolizan 2000 años. 200, ahí tenemos un 2 ceros. Para 2000 solamente hay que agregarle un 0. Esto simboliza los 2000 años. Los 2000 años que ya está simbolizado, como vimos al principio, en la otra pesca milagrosa de Lucas, capítulo 5. Recuerden que esta pesca fue exactamente casi al final ya, antes de Jesús irse al cielo. Y la otra pesca milagrosa fue al principio de su ministerio, cuando estaba llamando a los discípulos todavía. Y allí se nos dice que eran 2 barcas, como ya les mencioné. Y estos 2000 años están simbolizados en varias partes. Quiero repetir lo del buen samaritano, porque es muy interesante, y en la repetición está el aprendizaje, para que lo mantengan en sus mentes. Cuando el buen samaritano le dice al mesonero: atiéndelo hasta que yo vuelva, le da 2 monedas, y cada una de estas monedas era el salario de un día. Así que él le dio 2 monedas, que era el salario, era el pago del trabajo de 2 días. Y entonces, en la Biblia, como vemos, como se nos dice desde la profecía de los 7 días de la semana, y el Salmo 90 nos dice que para el Señor un día son 1000 años. Un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, repite después el apóstol Pedro. Entonces está hablando allí en esta parábola del buen samaritano, al darle las 2 monedas, que era el salario de 2 días, está diciéndole que él volverá 2000 años después. Cuando el samaritano dijo: atiéndelo hasta que yo vuelva, y estas 2 monedas, 2 días, Jesús está diciendo con esta parábola que él volvería 2000 años después de su muerte
y su resurrección. Así que los 200 codos que distaban desde la barca hasta la orilla donde estaba Jesús, estos 200 codos simbolizan desde que Jesús se fue al cielo hasta que Jesús vuelva y se aparezca otra vez. 2000 años. Al descender a tierra vieron brasa puesta y un pez encima de ellas. Brasa puesta y un pez encima de ellas. También tenía un pan. También tenía un pan. ¿Qué simboliza esto? Bueno, el pan está hecho del trigo generalmente. El pan está hecho del cereal. Y el cereal, los granos o el trigo es símbolo de la cosecha final en la segunda venida también. Si usted va a Juan capítulo 4, si usted va a Apocalipsis, el capítulo 14, también allí se nos dice que la segunda venida de Cristo está simbolizada por la siega del trigo. Está simbolizada allí la segunda venida de Cristo. Y el pan es símbolo también de la siega, de la cosecha, porque para usted hacer pan, el trigo tiene que ser primero cosechado. Y esto lo vamos a ver más adelante también en profecías del Antiguo Testamento, que el pan es utilizado también como la cosecha final, simbolizando la segunda venida de Cristo. Y Jesús dice que allí tenía un pez encima de las brasas, tenía un pez encima del fuego. Estos 200 codos también simbolizan los 20 jubileos. 20 jubileos son 1000 años. Después de su segunda venida, que está simbolizada aquí, pasan entonces 20 jubileos. Y entonces, ¿qué va a pasar después de los 20 jubileos? Apocalipsis 20 nos dice que Satanás, la bestia, el falso profeta serán echados en el lago de fuego. Y allí será, dice, la muerte segunda. Así que la segunda, cuando venga el fuego sobre los impíos, allí nos habla de muerte. Es la muerte segunda. Ellos no van a continuar vivos todo el tiempo quemándose. Ellos morirán, nos dice allí. Será la muerte segunda. Y allí entonces el pez está simbolizado al principal de todos ellos, que es a Lucifer, es a Satanás. Y dice allí que tenía ese pez encima del fuego, encima de la brasa, simbolizando la destrucción final de Satanás y de los impíos. ¿Recuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento hay símbolos para referirse a Satanás? Satanás utilizó una serpiente para engañar a Eva. Y entonces ese simbolismo se utiliza otra vez en el Antiguo Testamento. Isaías lo presenta así. Y en el libro de Apocalipsis presenta a Satanás como la serpiente antigua. Y también lo presenta como el dragón, que es una serpiente con alas, podríamos decir. En Salmo 74, 13 y 14, allí habla del pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. La liberación que Dios hizo con ellos, con el pueblo de Israel, y presenta allí que Dios apresó, que Dios mató al Leviatán y a los monstruos marinos, le dio a comer los monstruos marinos. Jesús allí, comiendo este pez y poniéndolo en la brasa, está señalando la destrucción final de Satanás en ese tiempo, el tiempo después de los 1000 años. Y está señalando la liberación final del pueblo de Dios ya, cuando todo terminará. Así como Israel fue liberado de Egipto y pasar el Mar Rojo allí, esto se señala como que ellos vencieron a los monstruos marinos y al Leviatán, que es símbolo de Satanás. En el libro de Job, el Leviatán simboliza a Satanás. Entonces, eso es lo que Jesús está simbolizando allí. Por eso se hizo que se registrara esto de Jesús con un pez encima de la brasa, simbolizando que finalmente el enemigo será destruido. El enemigo
junto a todos sus seguidores, serán destruidos. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, señalando la destrucción final de los perdidos. Y entonces termina diciendo, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. El hecho de que la red no se rompió simboliza que la promesa de la segunda venida de Jesús es segura, es segura. ¿Cómo lo sabemos que es segura? Por todas las profecías que Dios nos ha estado dando. Y hay muchas otras profecías que todavía no les he presentado. Es maravilloso, hermano, yo me maravillo al aprender, cada vez que aprendo una profecía nueva y de tantas que Dios me ha enseñado y le ha enseñado a otros también. Las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, hemos entrado ya, como hemos dicho anteriormente, en los años finales. Solamente faltan 11 años. ¿Y qué nos da la seguridad de que realmente estas profecías son verdaderas? Porque ya estamos viendo su cumplimiento. Estamos viendo que en el año 2013 el Papa fue elegido. Y es el Papa número 112, profetizado por un profeta católico. Es el 112, el último. Y es el octavo que está profetizado en Apocalipsis, capítulo 17. Es el octavo, es el último Papa. Y en el 2015 fue que comenzó esta Agenda 2030 profetizada en Apocalipsis capítulo 8, cuando habla de los 5 meses. 5 meses son 150 días, y entonces allí tomamos de 150 el 1 y el 5 son 15. Allí está profetizada la Agenda 2030, que está siendo llevada a cabo por las Naciones Unidas, los Reyes de la Tierra y el Papa Francisco. Esa gente se reúnen en el Vaticano con el Papa Francisco. Él es el líder de ellos, aunque sea indirectamente, pero él es el que los está dirigiendo y se está presentando como el que está dirigiendo, el que está proponiendo al mundo la solución a los problemas que tiene el mundo. Estamos viendo con nuestros propios ojos, estamos escuchando el desarrollo de la crisis final que comenzó mayormente en el año 2015. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante, perseveremos en este camino, porque porque falta muy poco tiempo, aferrémonos a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en estudio de la palabra y siendo fieles a Dios. Y recuerden, el consejo de Dios es salir de las ciudades, conseguir una tierra propia donde usted pueda sembrar lo que necesita, que tenga su propia agua, una casa pequeña, sencilla, depender de Dios y dar a conocer esto, decirlo, invitar a la gente al arrepentimiento, porque el tiempo que queda es muy corto. Dios les bendiga.